Estábamos diciendo que simplificábamos el problema, pues poniendo el modelo como en dos partes, una que solo dependía del tiempo, pero no de las covariables. Es como una supervivencia, una curva igual para todos, ¿sí? Y pongo cero porque quiere decir cuando todas las variables, eso significa matemáticamente cuando todas las x son iguales a cero, ¿vale? Si en las ecuaciones de riesgo a veces se ponen estas x centradas, luego cuando se ponen estas x centradas, pues la lambda cero significaría cuando las x en realidad están, es en el punto medio de las covariables, también se llama, ¿vale? Bueno, en todo caso, en el Cox normal y corriente tendríamos una incidencia basal que no depende de las covariables y una parte, ¿sí? Que sería la parte de proporcionalidad del riesgo, que solo depende de las covariables, pero no depende del tiempo. Claro, ahora si estoy diciendo que aquí las betas dependen del tiempo, ¿sí? Ya se está rompiendo la regla, ¿no? Bueno, pues esto puede pasar, pero esto, pues creo que en el SPSS, por ejemplo, te permite definir qué variables de su efecto dependen del tiempo y lo que hace simplemente es multiplicar, poner una interacción entre la variable en cuestión y una función del tiempo. Puede ser el tiempo, puede ser la supervivencia del tiempo, puede ser, sí, proponen dos o tres cosas, que básicamente lo que es simplemente es la variable multiplicado por el tiempo, básicamente, ¿vale? Aquí no lo vamos a ver. Pero una cosa que sí que se puede hacer desde el punto de vista clínico muchas veces y que tiene mucho sentido es dividir el seguimiento en dos partes, ¿vale? A corto plazo, como, yo qué sé, a seguimiento a un año, ¿vale? Y esto pasa muchas veces cuando hacemos un seguimiento de personas ingresadas en el hospital y hacemos un seguimiento de la mortalidad, ¿vale? Una cosa es el efecto que tienen las variables de la mortalidad a corto plazo, no sé, pocos meses después de que hayan ingresado, y la otra es una vez ha pasado un año, vamos a suponer, ¿sí? Dividimos el tiempo en a corto plazo un año y a largo plazo es a partir del año, ¿vale? Y una vez ha pasado un año, pues seguramente habrá variables que ya no son importantes o su efecto pues se atenúa y otras que su efecto se hace mayor, ¿vale? ¿Sí? Luego es simplemente dividir el análisis en dos, ¿vale? Hacer como dos papers diferentes, ¿sí? Uno, en el primero estaríamos censurando a un año, o sea, todos los eventos que pasen, que ocurren después del año, pues no lo vamos a incorporar. Por ejemplo, si es la mortalidad, pues si hay una persona que se muere a los 4 años, en el primer análisis a corto plazo, pues este evento no existirá, sino que diremos que la persona sobrevive todavía al año, ¿vale? Y en el segundo análisis vamos a eliminar a todas las personas que no hemos seguido a un año, ya bien porque se ha muerto o porque no porque han sido censuradas antes del año. Por ejemplo, se han ido a vivir a otro lugar, a los 6 meses le hemos perdido la pista. ¿Vale? ¿Sí? Y esto es bastante razonable y ya no implica pues tener que modelizar ajustar este tipo de modelos. ¿Vale? Pero si se quiere pues poner una variable que cambie en el tiempo, pues puedes poner, pues básicamente es poner la interacción entre la variable y el tiempo. Por ejemplo, el tiempo puede ser el tiempo, la interacción, el tiempo en sí, o el tiempo, puedes decir, la interacción entre la variable edad y la variable tiempo mayor de 1. Pues quiere decir que el efecto cambiará una vez ha pasado un año. ¿Sí? ¿Vale? Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando las variables cambian en el tiempo. Y lo que estamos haciendo aquí no es cambiar la beta es la misma, ¿sí? Para todo el periodo de seguimiento. O sea, que aquí no estamos incumpliendo lo de la proporcionalidad, ¿vale? Lo de antes se podría ver cuando una variable, su efecto depende del tiempo, su efecto, no la variable, sino su efecto depende del tiempo, se podría comprobar también con el Cox ZPH, con el test de proporcionalidad. Si hay alguna variable una variable continua
que no cumple lo de la proporcionalidad de riesgos, no puedo hacerle strata, ¿no? Pues lo que puedo hacer es probar de poner una interacción de esta variable con el tiempo, de alguna manera, ¿vale? Pero si lo que cambia no es el efecto, por lo tanto aquí se está cumpliendo la hipótesis de proporcionalidad de riesgos, porque el efecto no cambia en el tiempo, lo que cambia es la variable. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y luego para decir que la variable, pues los valores dependen del tiempo, pero le pongo aquí un subíndice t, quiere decir, pues es la variable, el valor de la edad, por ejemplo, ¿sí? Del individuo y en el momento t, ¿sí? ¿Vale? Pues lo que se hace es, lo que complica este análisis es cómo poner estas variables, ¿vale? Bueno, pues lo vemos con un ejemplo y este ejemplo está en el join R, en el package join R, que de hecho este package sirve para hacer los join models, que no vamos a entrar. Voy a explicar un momento qué es, pero no vamos a entrar aquí, ¿eh? Y la idea es recoger los datos de esta manera, fijaros. Y esta manera es bastante potente de ir recogiendo los datos. Aquí tendríamos pues los diferentes registros, ¿vale? O sea, de cada persona tenemos que verla como un historial, ¿sí? Y las diferentes variables que nos interesan. Y claro, una de ellas es claramente el individuo. Tenemos que registrar todas las filas de un mismo individuo. Esto ya se asemeja mucho a los datos longitudinales, cuando lo ponemos de forma vertical, que es la manera óptima de ponerlo, ¿vale? Luego, fijaros que yo tengo variables que no cambian en el tiempo, como son, se podría tener la edad, aquí veo que no la tengo, como son el sexo, ¿sí? Y hay alguna otra variable que tampoco cambia en el tiempo, como es el fármaco administrado, ¿sí? O si tiene o no, bueno, ahora si está diagnosticado o no de SIDA, ¿no? Veo. Y hay alguna otra variable que no sé exactamente qué significa, si es tolerante o no al fármaco administrado, creo, ¿eh? ¿Vale? Hay variables que no cambian en el tiempo, pero hay una variable que sí, podría haber otras que cambien en el tiempo, ¿eh? Hay una variable que sí que es el CD4, que es la variable que aquí estamos interesados, ¿vale? Y luego tenemos el momento observado que el momento de la medida, ¿eh? Y esto es que cambia, o sea, a ver, este primer individuo. Este primer individuo, ¿qué le ha pasado? A ver, en el momento cero, cuando el momento inicial, se le ha observado este valor de CD4, ¿vale? A los 6, no sé si son 6 días o 6 meses, vamos a decir 6 meses, ¿sí? A los 6 meses se le ha observado este otro valor, ¿vale? Y a los 12 meses se le ha observado este otro valor de CD4, ¿de acuerdo? Aquí el evento de interés es la muerte. Por lo tanto, aquí, de momento, entre dos valores, entre dos observaciones, no se puede haber muerto, ¿de acuerdo? Luego, aquí pondré, en este caso, pondré, pues, este individuo no se ha muerto, ¿vale? Pues aquí pongo, en el momento cero tiene este valor de CD4 y puede tener otro valor de otras variables, ¿sí? Y no se ha muerto, ¿vale? Aquí tampoco se ha muerto, evidentemente, y aquí tampoco, claro, si tengo una observación después, que antes no puede haberse muerto, ¿de acuerdo? Y si ya no tengo ninguna muerte que no se muere, ya no pongo nada más. Pero este de aquí, el individuo 2, fijaros que tiene un registro extra, ¿sí? A 18 que todavía no se ha muerto. Bueno, este individuo tiene 4 valores, en realidad, ¿vale? ¿Sí? Pero este otro individuo de aquí, vamos a poner más, el tercero, ¿sí? El tercero, ¿qué le ha pasado al tercero? ¿Qué le ha pasado al tercero? Pues el tercero, solo tengo 3 medidas, a 0 días, a 0 meses, perdón, a 2 meses y a 6 meses. Fijaros que las observaciones no tienen que ser las mismas para todo el mundo, como datos longitudinales. Y aquí a los 18 meses se ha muerto, ¿sí? A los 18 meses se ha muerto. Pero este de aquí, bueno, miremos aquí otro. Mira, el 6. El 6, ¿qué le ha pasado? Pues al momento inicial tenía un valor de 4,58 y a casi los 2 meses se ha muerto.
¿vale? Vale, así podríamos ir hasta... Bueno. Luego, ¿qué puede pasar? Pues de un individuo, pues, ¿qué pasa? Pues aquí, ¿sí? Pues tiene un valor... Aquí tiene, le hemos observado un valor de 5,2, ¿vale? Luego aquí tiene un valor de 6,1. Luego aquí tiene un valor de 7,2. Aquí tiene un valor de 10,3, ¿sí? Y aquí se muere, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego, lo que hace Cox sin variables tiempo dependientes es si yo no tuviera estas medidas, le estaría asumiendo que tiene 5,2 siempre. Siempre tiene 5,2. Sí, siempre, ¿vale? En cambio, en variables tiempo dependientes, hasta que no diga lo contrario, voy a asumir que tiene 5,2. ¿Sí? Y aquí sube a 6,1. Hasta aquí que sube a 7,2. Y hasta aquí que sube a 10,3. ¿Sí? Las variables, si yo calculara el riesgo instantáneo aquí, pues estoy asumiendo que su CD4 es 7,2. ¿Vale? Si calculara el riesgo instantáneo aquí, ¿sí? Estoy asumiendo que su CD4 es 6,1. ¿Vale? ¿Sí? Luego, el joint model, si os suena de algo, ya lo explico en este ejemplo, lo que hace es, hombre, esto de dar saltos, lo que, a ver, es un poco irreal que aquí, justo aquí, tenga un valor de 5,2 y 2 días después, ¿sí? O 2 milisegundos después, tenga un valor de 6,1. ¿No? Es un poco irreal este salto. Seguramente aquí no tenía un valor de 5,2, sino que lo tenía un poco más alto. Seguramente a ver si puedo cambiar de color. Seguramente el valor de CD4, ¿sí? Pasaría por los puntos, pero entre los puntos sería algo más suave, ¿no? Sería algo más suave, ¿sí? ¿Vale? O podría pasar que para algunos individuos, si yo tuviera visitas prefijadas, pues esta visita, esta visita, esta visita, y para algunos individuos esta visita me falta y esta también, ¿sí? Luego, claro, los saltos todavía serían más pronunciados a lo mejor, porque durante un periodo más largo no tengo medidas. Luego, si tuviera medidas, muchas medidas de todo el mundo, pues no pasa nada. Los saltos no serían tan grandes, ¿sí? Pero si tengo pocas medidas o de algún individuo tengo pocas medidas, los saltos pueden ser muy grandes. Luego, los joint model lo que hace es modelizar por un lado la CD4, esta variable que cambia en el tiempo, lo modeliza como un modelo longitudinal, ¿sí? Y luego hace un Cox y en lugar de poner aquí los valores observados, pone los valores predichos, ¿vale? Y no solamente en las medidas hechas, sino también podría hacerlo en las medidas que hay entre medio, que no he medido, pero que podría extrapolar. ¿Vale? El joint model sirve para esto. ¿Sí? Incluso esto que he puesto en verde no tiene por qué pasar por los puntos observados, ¿eh? Puede pasar por aquí, por el medio. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero esto no lo vamos a llegar aquí. No vamos a llegar. Vamos a suponer lo negro, ¿eh? Lo observado. Y vamos a suponer que entre dos medidas, ¿sí? Si no, como no se dice, mientras no se diga lo contrario, el valor de la variable cambiante en el tiempo toma el valor justamente anterior, de la medida anterior. ¿Vale? ¿Sí? Y esta es la idea. Con esto ya lo tenemos. Luego, si tuviera más de una variable cambiante en el tiempo, pues tendría que poner, bueno, a la que cambie alguna cosa, ya sea el CD4, pues imaginaros que tuviera el CD2, ¿sí? Y tuviera pues el colesterol que cambia en el tiempo, a la que cambie alguna cosa le tengo que poner cuándo ha cambiado. Y puede pasar esto, que alguna variable entre dos momentos no haya cambiado, pero luego puede ser que una variable, pues aquí en el mes 2 pues observe el colesterol que ha cambiado, ¿no? O haga una medida de colesterol. Pues el colesterol cambiará aquí, pero la CD4 no. ¿Sí? Pero cada vez que cambia alguna cosa, añado una fila más. ¿Vale?
ya sea, bueno, porque aquí no solo tengo una variable cambiante en el tiempo, pero puedo tener más, ¿sí? ¿Vale? Esta es la idea. Ah, pero fijaros aquí que tengo algunas variables como que son, que no cambian en el tiempo y las que no cambian en el tiempo es justamente el tiempo hasta el evento y el evento, ¿vale? ¿Veis que no cambian el tiempo? Es lo mismo para cada individuo, ¿sí? ¿Vale? Esto no cambia en el tiempo. Pero podría pasar, teniéndolo así, podría pasar que tuviera eventos recurrentes, ¿vale? O eventos de transición, que pasaron de un estado a otro. Esto no lo vamos a ver, ¿eh? Pero los modelos de transición que pasan de un estado a otro se ponen de esta manera, ¿eh? Aquí en lugar de D tendría evento o estado, ¿sí? Y el observe time sería el momento en que ha cambiado de estado. Pero podría pasar de un estado de estar sano y continúa estando sano, pero ha cambiado alguna variable. Y luego pasa a estar enfermo, no ha cambiado ninguna variable, pero tengo que poner un registro más porque ha cambiado de estado. ¿Sí? Luego vuelve a recuperarse, vuelve a ser cero, ¿vale? Y no ha cambiado ninguna otra variable más, pero tengo que poner un registro más porque ha cambiado de estado. Luego, con esto ya es lo más genérico que se puede hacer en análisis de supervivencia. Variables y estados que cambian en el tiempo, ¿sí? Y luego se analizan con otro tipo de modelos, que no son Cox, ¿vale? ¿Sí? Esto de las variables cambiantes en el tiempo se puede analizar con un modelo de Cox, con un modelo de Cox. ¿Cómo? Pues poniéndolo así, no, casi casi, así está casi casi bien, pero así tampoco me vale. No puedo ponerlo así. ¿Cómo tengo que ponerlo? Pues lo tengo que poner así, de esta manera. Aquí está, ¿sí? El individuo 1, o sea, casi no se ve esto. Esto de aquí es el CD4, que se me ha desconfinado por aquí. Vale, sí, aquí está. El individuo 1, ¿vale? El individuo 1, pues tenía, el individuo 1 que tenía el individuo 1, pues tenía varios registros aquí, tres registros, sí, en el momento 0, en el momento 6, 12, sí, y luego al momento 1697, pues se acaba el seguimiento, ¿de acuerdo? Pues de lo que tenemos que hacer es poner un momento de entrada y un momento de salida. Pues tendríamos el momento de entrada 0, la primera fila tendría momento de entrada 0, momento de salida 6, y todavía no se ha muerto. Pues en aquel momento de entrada 0 hasta 6, pues su valor es 10,67, ¿vale? Desde 6 hasta 12, su valor de CD4 será 8,42. Desde 12 hasta 16,97, ¿sí? Que es cuando se termina el estudio, tendrá un valor de 9,43, ¿vale? Tiene como diferentes intervalos. Luego, para ponerlo, lo podemos hacer a mano para ponerlo esto así, ¿vale? Lo podemos hacer a mano. Pero lo que se hace es, primero crear una base de datos con las variables que no cambian en el tiempo y muy importante decirle cuál es la variable tiempo y evento, ¿sí? Con esta manera de aquí, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo, ¿sí? Y yo cojo las variables que no cambian en el tiempo, las colapso de tal manera que solo tengo un individuo aquí tenemos, sí, las colapso de tal manera que solo tengo un individuo una fila por cada individuo, ¿sí? Y con esta función, el tmx, le indico cuál es la variable tiempo, cuál es la variable de evento, ¿vale? Y luego le añado las variables que cambian en el tiempo y le digo qué variables cambian en el tiempo con esta función, ¿vale? De tal manera que me queda para este individuo de aquí, ¿sí? Para este de aquí, el primero, creo que era el primero. No sé si me los ha desordenado, quizás sí. ¿Me los ha desordenado? Ahora no sé. Pero este individuo de aquí, fijaros que tengo desde el momento 0 hasta el momento 2, su valor de CD4 es este, ¿sí? Y todavía no se ha muerto. Del momento 2 hasta el 6, su valor de CD4 era este, 6,4. Desde el momento 6 hasta el 12, ¿sí? Y del momento 12 hasta el 12,27, su valor era 5. Ahora, bueno, es que se ha cortado aquí, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué se corta.
A ver, si tenemos... Lo voy a poner aquí. Tenía que haber ordenado la tabla y al no ordenarla me aparecen individuos distintos, ¿vale? Me gustaría comparar el mismo individuo. Bueno, aquí tengo... Bueno, voy a ejecutar estas instrucciones. ¿Sí? Aquí tengo la tabla esta que se muestra en las diapositivas, pues que la otra, como no se ve muy bien, el H2, vamos a ver el H2. Sí, que es el H2 es el que voy a analizar, ¿vale? Sí, voy a analizar el H2. Voy a poner aquí. Y voy a comparar el subset del H2 con el ID1. Que voy a esperar. Con el H, el mismo individuo, ¿vale? Es que si no, era un poco difícil de saber qué estaba pasando, ¿vale? A ver, se parecen mucho las dos estructuras, pero son diferentes. Aquí tengo que al final tener tres variables, el start, el stop y el evento, ¿vale? Si tienen un evento al finalizar este intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues para cada individuo tengo intervalos de tiempo, ¿sí? Y el valor de la variable cambiante en el tiempo es el valor que toma en el inicio del intervalo, ¿vale? Fijaros, lo tenéis aquí. En el tiempo cero, aquí empieza en el tiempo cero, en el tiempo cero tenía un valor de 10,67, ¿vale? El intervalo segundo empieza en el tiempo 6, va de 6 a 12, y el valor que tomaba en el momento 6 era este, ¿vale? Que está aquí. Y luego el último intervalo va de 12 hasta el final del seguimiento, ¿vale? El último intervalo será de la medida hasta el final del seguimiento o la muerte, ¿vale? Va de 12 hasta 16,97 tomaba este valor, ¿vale? Lo podéis hacer a mano, pero es bastante horroroso hacerlo a mano. Y aquí tenéis un ejemplo para que veáis cómo se hace para este ejemplo y podéis aplicarlo a otros. Si tenéis otras variables que cambian en el tiempo, se pone así, ¿vale? La variable que cambia en el tiempo y los momentos observados, los momentos en que se ha medido esta variable. Podrían ser, para cada variable podría tener su variable que me indicara en qué tiempo se ha observado, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, una vez hecho esto, aquí, luego el individuo 351, que está aquí, que no se ve muy bien, se veía muy bien, y es que Isaac, este último valor era 4, por eso no se ve bien, ¿eh? Este valor de aquí es 4. Este valor de aquí es 4, pero no se ve bien. Dime. una pregunta. Y si tienes, bueno, dos preguntas. Si hay dos variables que cambian en el tiempo, vas haciendo una fila por cada una de estas variables, con los diferentes tiempos en los que va cambiando. Sí, sí, aquí, Vale. mira, por ejemplo, es que, claro, en este ejemplo solo hay una variable que cambia en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el Joint Models solo te permite, bueno, como mínimo las funciones más básicas de Joint Models, no sé si han implementado otra más compleja, solo te permite modelizar una variable que cambie en el tiempo. Si tienes más de una, no sé cómo lo hace. En el Joint Model, pero en una de tiempo dependiente, aquí podríamos tener el colesterol, ¿vale? Para el mismo individuo, ¿eh? Aquí en el tiempo, aquí tendríamos el tiempo, bueno, aquí tendríamos otra, no, CD4, ¿sí? Y aquí tendríamos el tiempo, ¿vale? Luego aquí, en el tiempo 0, tengo el colesterol 200 y el CD4 5, ¿vale?
y en el tiempo, y en el momento 2, solo mido la CD4, pero no miro el colesterol, no lo miro. Por lo tanto, aquí se quedará, si no miro el colesterol, bueno, lo pongo así en azul, no lo miro y se quedan 200. Pero sí que cambio, sí que actualizo el valor de CD4, pongo 6. ¿Vale? ¿Sí? Y lo hago así. Luego, si en el momento 4, o no, si en el momento a los 4 meses, miro luego, ahora me toca mirar el colesterol, lo actualizo, pongo 250, pero no actualizo el valor de CD4, por lo tanto le tengo que poner un 6. ¿Sí? En realidad aquí tendría una tabla del colesterol, pues tendría 200 en el momento 0 y en el momento 4 tiene 250 para este individuo, ¿eh? ¿Sí? Vale, tendría como una cosa así. Y para el mismo individuo, en el momento 0 tiene el CD4 de 5 y en el momento 2 tiene un CD4 de 6. ¿Vale? Tendría esto. Pero Vale. ¿qué tendría que hacer? Pues poner todos los tiempos en que ha cambiado algo, o el colesterol o el CD4. Y con las variables categóricas sería igual, ¿no? Sí, 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 lo mismo. Exactamente lo mismo. Vale. Y si, por ejemplo, cambian en el mismo tiempo, es decir, tú tienes, por ejemplo, un periodo de ingreso hospitalario y hay varias variables que cambian en el mismo tiempo, pues de 0 a 2 no las cambias en la misma fila. Pones todas 0, 2, 0, 2, vas cambiando, ¿no? Bueno, si luego en el momento 6 actualizo las dos, pues aquí tengo 230 y aquí tengo 5,5. Ya está. ¿Sabes? Si hay un momento que actualizo varias variables, pues las actualizo. Pongo solo el momento, aquí sería el 6. Vale, vale, He puesto en perfecto. diferentes colores, pero para R da igual el color, ¿eh? O sea, es igual. Si lo veo desde el punto de vista solo del colesterol, ¿sí? Como en el momento 2 no he actualizado, pero hasta que no se diga lo contrario, en todo este periodo, vale 200. ¿Sí? Desde el punto de vista de cada variable, hasta que no se diga lo contrario, siempre le tengo que mantener el mismo valor. Y por eso decía lo de datos longitudinales, ¿sí? A no ser que sea la variable de interés, porque aquí pensad que todas estas son variables independientes, ¿eh? ¿Sí? Pues en modelos longitudinales, para todas las variables independientes, si pasa alguna cosa de estas, ¿sí? Sí. Aquí en realidad tendría missing. Aquí en realidad tendría esto. O sea, a ver, si recogiera los datos y los recogiera bien, ¿sí? Aquí tendría que poner NA. ¿Sí? Es así, tendría que poner NA, ¿sí? Y cuando hago un análisis, pues claro, estas filas se me van, ¿sí? Luego, lo que os decía, en un análisis longitudinal, ¿sí? Si estas variables son, y aquí que la variable de interés fuera, la variable de respuesta fuera el BMI, no sé por qué, se me sale más. Si la variable de respuesta fuera el BMI, si tengo un NI, un NA, mal, ¿no? Pero si tengo un NA en alguna covariable, en alguna variable independiente, puedo hacer esto. Puedo decir, oye, a ver, ¿puedo eliminar la fila? Sí, pero puedo proceder como se hace en variables tiempo dependientes de un análisis de supervivencia, que es que si no he medido en un momento, no he medido la variable, le pongo el valor que tenía en la medición anterior. ¿Vale? Que no es tan descabellado tampoco. ¿Sí? ¿Vale? Pues haría esto, es simplemente esto. O sea, que aquí tendría, en los tiempos tendría todos los momentos en que ha cambiado algo, ¿sí? Y luego, cuando ha cambiado, lo actualizo, y si esta variable aquí no ha cambiado, le pongo un NA así de forma interina, pero en realidad le voy a poner un 200. Isaac, Sí, perdona una pregunta. Este NA que hay en la fila 2, este de aquí, ¿sí? sí. Que lo tendrías que sustituir por un 200.
Sí. ¿Se hace automáticamente con la función anterior o no? Aquí hay una actuación manual. ¿Sabes? No, no se hace, Vale, no se hace automáticamente, vale, ya porque está, ya, con la ya función está. anterior, o sea, partimos de esto. Tú partes de esto, ¿vale? Claro, si aquí tienes un NA, no mal. Claro, tendrías que hacerlo de alguna manera, ah, de alguna manera con un bucle o algo. Ya, no, no, ya está, nada, nada. Gracias. Lo que no puedes hacer es analizar estos datos como están así para analizar el tiempo dependientes. Tienes que hacerlo. O sea que tal y como está así, no puedes hacerlo, ¿eh? No puedes hacerlo. Tienes que ponerlo con una variable, ¿sí? Start, stop, ¿eh? ¿Vale? Luego, la idea es que no hace falta indicarle de qué individuo se trata, porque si yo pongo en la supervivencia justo del modelo, pongo start y stop, ¿sí? Él va a tratar las filas como individuos en realidad, ¿vale? Porque de alguna manera lo que estamos modelizando es el hazard, y el hazard es como una probabilidad condicionada, que no has tenido el evento justo en el momento T, ¿vale? O sea que aquí, fijaros que no pongo al individuo. De hecho, no hace falta. De hecho, para ser más estrictos, esto es correcto. Pero aquí no están las diapositivas, podríamos añadir a este modelo, podríamos añadir una cosa que se llama cluster, en lugar de strata, cluster, y lo que hace esto es, las variancias son un poco más robustas. Pero estrictamente no, hablando no es necesario, ¿eh? O sea, si no pongo lo del clúster, ya me da resultados y son correctos, ¿vale? Y fijaros esto, que tengo que, lo más difícil es poner los datos bien puestos. Ya lo veis, ¿eh? Que es lo más difícil, ¿sí? Puedo tener una fila para cada cambio que ha pasado o puedo tenerlo ya bien puesto, entre comillas, muy bien puesto y tener los datos así, con ir actualizando las filas y decir el momento inicial del intervalo y el momento final del intervalo, ¿sí? Y luego añadir una fila extra de momento inicial del último intervalo y el momento en que se ha parado el seguimiento, ya sea porque ha tenido una censura o un evento. ¿Vale? Puedo ponerlo así directamente. Si lo tengo así, con una fila por cada registro, ¿vale? Muchas veces lo puedo tener así, como una fila por cada registro, y en otra tabla o en la misma tener cuándo ha tenido el evento y si ha tenido o no el evento, o está censurado, ¿vale? ¿Sí? Luego, si lo tengo así, tengo que crear unos intervalos, el inferior y el superior, ¿vale? El tiempo de start y el tiempo stop. ¿Vale? Y si tiene el evento, que aquí no sé si aparece alguno, con evento, a ver, aquí, este individuo 312, fijaros, ¿sí? Que si tiene el evento, el def es 1 para, claro, como este se ha muerto, pues es 1 para todas las filas del individuo. Pero en cuanto al análisis de tiempo dependiente, no puedo poner un 1 en todo, porque estaría diciendo que en este intervalo, si pongo aquí un 1, estaría diciendo que en este intervalo se ha muerto, ¿sí? Y luego ya pararía. Y no es verdad, en este intervalo no se ha muerto. Si se muere o tiene el evento, será en el último. En todos los intervalos anteriores, ¿sí? Tiene que haber ceros por narices, ¿vale? Solamente en el último intervalo puede haber un 0 o un 1. Y también puede ser que un individuo solo tenga un intervalo, que quiere decir que no se ha actualizado, solo ha tenido una medición de la variable, ¿sí? O de las variables, se cambian en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, hay que construir la base de datos de esta manera. Y una vez construida de esta manera, puedo analizarlo teniendo en cuenta en el sur poner el tiempo de entrada y el tiempo de salida. De hecho, esto es como se pondría también cuando tenemos truncamiento por la izquierda, ¿vale? Esto sería como el T-star, sería como el delay, ¿vale? El delay.
¿De acuerdo? Esto, por lo tanto, y la interpretación es exactamente la misma que en un modelo de Cox normal y corriente, porque las betas son las betas. El efecto que tiene el CD4. Esto de aquí, ¿qué es? Es el hazard ratio del CD4. Como es menor que 1, diremos que cuanto aumenta el CD4, disminuye el riesgo. ¿Vale? Y es significativo. ¿Sí? Si pongo lo del clúster, me va a cambiar un poquito. No creo que me cambie mucho. ¿Veis? Aquí te dice, no sé, bueno, habla de una estimación robusta. ¿Veis que no cambia muy poco? ¿Veis? Bueno, quizá fijaros que pone robustese y arriba no te pone robustese. ¿Veis? ¿Sí? Pero cambia muy poco, ¿eh? Cambia muy poco. Casi no cambia nada. La exponencial creo que no cambia, pero te da este robustese, ¿vale? ¿Sí? Bueno, no sé, la experiencia que tengo a veces, pues recomiendan de ponerlo, pero si se pone o no tampoco cambia mucho, ¿eh? Pero bueno, ¿vale? Simplemente es porque, claro, en variables tiempo dependientes tenemos varios registros para cada individuo. No estrictamente hablando, no hace falta ponerlo, ¿eh? Es curioso, pero es así. Pero si lo ponéis, el individuo lo tenemos que poner así, ¿vale? Con el clúster ID. Y si lo ponéis, pues te da un error estándar más robusto, pero no cambia, no cambia mucho. ¿Vale? Podemos hacer lo de riesgos proporcionales de la misma manera, ¿sí? Podemos hacer todo igual, ¿eh? Podemos poner términos de spline. Por ejemplo, lo de los splines, ¿qué sería? No sé si lo... Pues podríamos hacer los splines. Para poner un spline en el CD4, por ejemplo, se tiene que poner p-spline. En lugar de spline, P, o en lugar de S, o en lugar de spline, p-spline. Y si hacemos el summary del modelo, pues con esto lo que me indica es ver si la componente no lineal es significativa, que lo es. O sea que esto de asumir que el efecto es lineal, pues no parece que no es verdad, que hay una componente no lineal. Y podríamos hacer también un gráfico, el plot del modelo este, ¿sí? Y ahora creo que es terms igual a 1. Es igual a true. Y rook igual a true. Esto no tiene nada que ver con dependientes, simplemente ver que cosas como los splines que se pueden hacer con Cox de toda la vida sin tiempo dependiente, también se pueden hacer con todo lo demás, todo, o sea, splines, riesgos proporcionales, ¿ves? Aquí es bastante lineal, ¿eh? Bueno, a partir de 15 se suaviza un poco, pero no sé, me da significativa la parte no lineal, pero tampoco es una cosa muy exagerada, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer el Cox ZPH, Cox ZPH para ver si hay proporcionalidad. Se puede hacer igual, ¿eh? ¿Sí? Se pueden poner interacciones también. Sí, esto lo demás. ¿Qué reto hay aquí para variables cambiantes en el tiempo? Ya veis que si conocéis un poquito los modelos de Cox, ¿sí? Cuando tenemos variables cambiantes en el tiempo, es muy interesante pues, poder incorporar esta información. ¿Por qué? Porque recoger esta información es costoso, ¿sí?
es costoso. Luego lo pones en una base de datos y aquí la dificultad es estructurar la base de datos de tal manera que la tengas de la manera que habéis visto, ¿vale? Luego, interpretar los resultados es exactamente lo mismo que en un COX normal y corriente, ¿sí? Podéis hacer todo igual. Aquí el problema es, bueno, aquí, por ejemplo, he comparado los resultados teniendo en cuenta solamente la observación inicial, ¿sí? Con lo cual no tienes en cuenta que la CD4 puede cambiar en el tiempo y estar asumiendo que el valor de CD4 es, a lo largo de todo el seguimiento, es el mismo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Y se puede comparar, ¿vale? Aquí lo tenéis. Bueno, eso, la validación del Isaac, modelo. Sí. una pregunta. Ahí no te dice el riesgo basal en el output que te da. A ver, vamos a ver el output este del modelo. Está... No, riesgo basal. ¿Dónde lo ves? No, no lo veo. No, es que en un modelo de Cox, en el modelo de Cox, no te da en un Sí. Cox PH, ¿sí? No Ujú. te calcula riesgo basal, no te lo calcula. Aquí en las Vale. diapositivas no lo he comentado, pero antes lo he comentado de que existe la función, espera, que todavía lo tengo por aquí, creo. ¿Sí? En un modelo, cuando hago el summary, hago QEF del modelo, ¿sí? No me da y si hago predict del modelo, no son los valores predichos del riesgo, no. Estos son una combinación lineal de las X beta. ¿Veis que hay valores negativos, positivos? ¿Sí? No me da el riesgo, no me lo da, ¿eh? No. Hay funciones, hay otras funciones en otros paquetes que te da el riesgo. Hay un paquete que se llama NRI Sense que da el NRI Sense, que sí. NRI Sense que te calcula el NRI para datos censurados, que es una cosa que no explico, pero puedes obtener el get risk de un modelo de Cox a tiempo, a 5 años, por ejemplo, ¿vale? Esto sí que es el riesgo, ¿vale? Pero ya tengo que coger una función de otro paquete que si os fijáis en el código, lo que hace es, con la función base hash, ¿sí? Coge en el momento determinado el hazard en aquel momento determinado. Luego calcula el riesgo como 1 menos la exponencial, la fórmula que os he explicado antes. ¿Sabes? O sea que, de alguna manera, para calcular el riesgo, tengo que, con el modelo, coger las X beta, ¿sí? Que eso me da las betas, si tengo las X betas lo tengo, ¿sí? Pero tengo que coger el hazard, que esto lo hace con otra función que es base hash, ¿sí? Luego hay esta función de este otro paquete que lo hace para que tú no lo tengas que hacer a mano, entre comillas. Ya veis que son 4 instrucciones, ¿vale? No están las diapositivas porque bueno, no he querido entrar, porque hay un pequeño problema aquí. Ya que estoy aquí lo vais a ver más claro. ¿Cuál es el riesgo de una persona, ¿sí? O cómo puedo, perdón, sí, ¿cuál es el riesgo de una persona de tener un evento a 10 años o a 5 años, ¿vale? Pues le tengo que decir, o en este caso, en este ejemplo, ¿cuál es el riesgo de morir a 12 meses? Pues tengo que decirle, oye, pues, ¿qué valor de CD4 tiene? ¿Sí? Luego, una persona que tiene un valor de CD4 inicial de 4, ¿sí? Vamos a decir de 5, ¿sí? Pues me va a dar el riesgo si este valor de 5 no se modifica. ¿Sí? El valor de riesgo estará bien calculado, siempre y cuando el valor de CD4 no se modifique. ¿Sí? Pero si a mitad de camino, a los 4 meses, el valor de CD4 ha aumentado a 10 unidades, el riesgo que voy a estimar está infraestimado o sobreestimado. ¿Sí o no?
Luego esta persona va a tener el evento o no lo va a tener. Pero cuando compare lo observado, el riesgo predicho, con el evento, con los eventos, no va a cuadrar. No va a cuadrar. ¿Sí? O sea, gente que tiene el CD4 bajo, luego sube, esta gente, ¿sí? Va a tener menos riesgo de lo que le voy a estimar si no tengo en cuenta que ha subido su CD4. Luego los eventos esperados no va a coincidir, no va a cuadrar, no se va a asemejar con los eventos observados. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, una persona... a ver, para predecir el riesgo, pues claro, yo voy a predecir el riesgo de una persona a morir a los 12 meses, ¿vale? ¿Sí? Pues yo, teniendo en cuenta, ¿qué variables he puesto aquí? Pues he puesto el CD4, el gender, el drag y el CD4, ¿vale? Pues una persona una mujer, ¿sí? Que esté tratado y un CD4 de igual a 5, ¿vale? Con estas características, que son las X, voy a calcular el riesgo y me sale, pues, un riesgo de 2,1%, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esta persona a lo largo del camino, cuando voy a validar para esta persona y otra persona y otra persona, para cada persona les voy a calcular el riesgo estimado, ¿sí? Pues imaginaros que tengo personas que, bueno, mujeres tratadas inicialmente con CD igual a 5, pero este grupo de personas, pues aumentan por aquí o por aquí o por aquí, aumentan a 6, el CD4, ¿vale? Automáticamente, a partir de aquí, ¿sí? El riesgo, el hazard, cambia. Aquí cambia el hazard, ¿sí? Aquí es uno y aquí es otro, ¿sí? Y fijaros, acordaos que el riesgo es 1 menos la exponencial de menos el hazard, ¿sí? Y este hazard es el acumulado, se va acumulando, ¿sí? Claro, si aquí no le digo que cambia, se va a quedar por aquí. Y el riesgo estará mal calculado. Para toda esta gente que cambie el CD4, el riesgo está mal calculado, porque en realidad han cambiado. Luego, si quiero comparar el riesgo con lo observado, observaré menos eventos o más eventos de lo esperado. Y luego diré que el modelo no funciona bien, porque no calibrará bien o no discriminará bien, ¿eh? Y no es verdad. Y no es verdad. Y bueno, esto no sé cómo se soluciona, ¿eh? Lo digo, pero no sé si alguien quiere hacer no sé, un máster o algo, un trabajo de final de máster. Eso podría ser un trabajo de final de máster o de tesis de análisis de supervivencia con variables cambiantes en el tiempo. Ajustar los modelos está claro, ¿sí? Podríamos ir un poquito más allá con los joint models que os he comentado antes. En lugar de, básicamente el joint model, ¿qué diría? Pues, ¿qué haría? Pues en lugar de poner aquí el CD4, pues pondría el valor estimado de CD4 con un modelo longitudinal, ¿vale? Eso es lo que haría, básicamente, ¿eh? Es un poco más complicado, pero básicamente haría esto, ¿sí? Bueno, estimar el modelo con variables que cambien en el tiempo se puede hacer y de una manera un poquito más simple, que es lo que os acabo de decir, un poquito más complicada con los Gen Models. Pero al final del día se puede hacer, ¿sí? Se pueden validar desde el punto de vista de poner splines en las variables cuantitativas, si el efecto es lineal o no. Se pueden poner estratas, se puede poner validar si el riesgo es proporcional o no, ¿sí? Pero validarlo desde el punto de vista de su capacidad de discriminación o de calibración, que al final del día la calibración o la discriminación es comparar lo observado con lo predicho, ¿sí? Y lo observado es lo observado, pero ¿qué es lo predicho? ¿Sí? Claro, si yo quiero utilizar este modelo para predecir eventos en el futuro, la predicción que te voy a dar es suponiendo que no cambias tu valor de CD4 o la variable que sea que cambie en el tiempo, ¿sí? ¿Vale?
Pero si ha cambiado en el tiempo durante el seguimiento, si ha cambiado alguna variable durante el seguimiento, ¿cómo lo puedo tener en cuenta? Pues de alguna manera se tendría que tener en cuenta, pues mirando en cada persona, calculando el riesgo acumulado y ir actualizándolo cada momento que cambia, ¿vale? Hasta que llega pues, a su final de seguimiento, que puede ser que se haya muerto o se haya censurado o que haya acabado el estudio sin pasarle nada, ¿vale? Para cada persona tendríamos que hacer esto, ¿sí? Y con el hazard calculado, bueno, y si una persona se ha acabado antes de los 12, pues aquí estaríamos suponiendo, pues para poder calcular el riesgo hasta los 12 meses, que su CD4 no ha cambiado, pero antes sí que tengo que actualizarlo, el riesgo. Esto de aquí pongo un interrogante porque la verdad no sé cómo se haría. Isaac, Sí. también hay unos modelos, es que yo hice mi TFM de supervivencia y de variables cambiantes en el tiempo cuando no se cumplen los riesgos proporcionales, que son los modelos aditivos de Allen. Lo que hace Vale, es... vale. Yo aquí en las diapositivas he comentado dos cosas muy naif. Uno muy naif, que es separar el análisis en dos trozos, ¿no? Como corto plazo y a largo plazo. El otro es como interacción, al final viene a ser interacciones entre la variable en cuestión y una función del tiempo. Que eso es lo que tiene incorporado el SPSS, por ejemplo, y el R creo que también, pero no lo he hecho nunca. Y por supuesto que habrá otros. Esto no lo conozco, ¿eh? No. Sí, bueno, son unos modelos y te hacen, o sea, para cuando te calcula como las betas, te hacen unos gráficos, como si fuesen las betas cambiantes en el tiempo, cómo van cambiando los riesgos en función a eso. Vale, claro, a lo mejor utiliza como algún método no paramétrico, ¿no? Sí. Sí, ahora ya es que no me acuerdo, ¿eh? Hace años. Sí, o también hay, ¿cómo se llama? Para validar los modelos también hay gráficos, ¿no? De residuos o etcétera, que a lo mejor te dan una idea por variables, que te dan una idea si el efecto cambia en el tiempo o no. No están aquí, tampoco lo conozco mucho, pero bueno, un poco como el tema era variables cambiantes en el tiempo y no tanto el efecto cambiante en el tiempo, lo he puesto para no confundir, porque muchas veces se confunde. Yo he escuchado, el SPSS tiene incorporado el análisis de variantes cambiantes en el tiempo y dices, no, mentira. Tiene incorporado el análisis de variables cuyo efecto cambia en el tiempo, que es diferente. Y luego la manera de solventarlo, sí, hay varias. El SPSS tiene una, pero seguro que hay otras. Pero no, aquí no. Vale, pues no sé, eso es todo lo que quería comentar. Aquí habría un montón de cosas, pero lo que quería comentar lo he comentado. Yo creo que es interesante y liga bastante con los datos longitudinales. Ya lo veis, ¿no? Un poco cómo se ponen los datos, ¿no? Y también que no lo conozco mucho, por eso tampoco me pongo y tampoco hay tiempo, los joint models que ya conectan absolutamente el modelo longitudinal con el modelo de Cox. O sea que está muy relacionado. ¿Vale? Bueno, pues no sé, ¿tenéis más comentarios, dudas? De cara a lo importante, de cara a evaluar, sí, he ido pasando lista, en principio, de cara a evaluar, acreditar el curso, es necesario las dos cosas, que entreguéis unos ejercicios y que hagáis asistido a la gran mayoría de las clases. Esto es lo que hay, no lo puedo cambiar. Yo prefiero de que, mira, si lo acreditéis mejor, si lo más importante es que podáis haber aprovechado el curso. Ahora lo estáis digiriendo, las clases están grabadas y he intentando ir colgando las clases a medida que las íbamos haciendo, ¿vale? Y las diapositivas, a lo mejor hago algún cambio, alguna actualización, pongo algunas referencias. La idea es que estas diapositivas vais a tener acceso. A lo mejor dentro de 2 meses incorporo alguna cosita,
¿vale? Y le echáis un vistazo y vais consultándolas, ¿vale? Y si veis alguna cosa de las diapositivas que no cuadra, que está mal, me lo decís, lo cambio, tenéis acceso y ya está. Y lo importante, de caras a la evaluación, ¿qué os pido? Pues es libre, ¿vale? Podéis analizar algunos datos que tengáis. Si lo hacéis, me lo decís y que sea una cosa un poco simple, ¿vale? O bien, escoged un par de ejercicios de la lista de ejercicios. Algunos están medio resueltos, bueno, algunos hay preguntas más específicas, algunos hay, pues, analizarlos un poco como se han analizado los ejemplos, ¿vale? Del tema del normal y no normal, hay ejercicios, ¿vale? Del tema de modelos de supervivencia no he puesto ejercicios. Si alguien quiere hacer algún ejercicio de estos de supervivencia, pues lo pongo, como queráis. Pero aquí está contemplado, pues, ejercicios tenéis, bueno, para escoger, para triar y remenar, ¿eh? Tenéis unos cuantos ejercicios de diferentes bases de datos, ¿de acuerdo? Algunos ejercicios más dirigidos, ¿sí? Otros menos, aquí casi medio resueltos esto, ¿sí? Casi por ejemplo, ejercicio 5, casi como que quien dice, pues, ejecutar estas instrucciones e ir jugando, pues, un poco poniendo más o menos efectos aleatorios, etcétera, y contestar un poco a las preguntas, ¿vale? Y también tenéis ejercicios para respuesta no normal, ¿vale? Alguno un poco más complicado, como esto de las tasas, ¿sí? Otro un poco más sencillo. Y cualquier duda que tengáis me lo decís. Idealmente coged un ejercicio de cada, ¿eh? De la normal, uno de normal y uno de no normal. O dos de normal, 2 ejercicios en total, como queráis, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenéis algo? A ver, si puede ser, voy a colgar una tarea en el campus para que podáis colgar vuestras respuestas, ¿sí? ¿Vale? Voy a colgar aquí una tarea al principio, por aquí, antes de los vídeos, voy a colgar aquí una tarea para que podáis entregar el ejercicio y se trata de entregar la sintaxis de R y un documento de Word con los resultados, o si podéis hacerlo con R Markdown, mucho mejor, ¿vale? Pero da igual, ¿de acuerdo? Colgáis las respuestas en un Word y la sintaxis, ¿de acuerdo? Y me indicáis qué problema habéis escogido o uno vuestro. Si hacéis uno vuestro, me lo decís antes y ya está. Y en principio, yo qué sé, antes de que acabe el año, o por Navidad, dentro de 2 semanas. Porque una semana entiendo que es un poco justo. Pues dejo toda esta semana, la que viene, yo qué sé, la otra ya será Navidad, pues yo qué sé. Como, no voy a poner una fecha así, pero intentad entre esta semana y la que viene, y si es la otra, tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? Coged los ejercicios que os parezcan más simples y si alguno se atreve con uno un poco más complicado, pero... ¿Vale? Pues nada. Vale, i llavors la data límit, quina seria? Posem 2 setmanes. A partir d'avui. I el 24. Abans de Nadal. Vale. Vale? Però si teniu algun problema, m'ho dieu i si m'ho diuen, si em diuen una data una mica abans, home, ja posaré que com a mínim tingueu això, 10, 14, 10, 12, 13 dies, Vale. Sí, no un mes, una setmana, d'acord? Intenteu fer exercicis, doncs, si entregueu un i no podeu fer 2, no passa res. Intenteu fer-ne 2. D'acord. Vale. Vale, pues nada, un placer. Gracias por haber asistido al curso. Ojalá hubiera podido ser presencial, ya ves que no sé, a mí me gusta más presencial, pero bueno. Y cualquier duda, cualquier cosa me escribís. Sí. Merci. Muchas Moltes gracias. gràcies, Isaac. Vale. Muchas gracias. Gracias. Adéu.